Y cuando me hacen el ultrasonido me dicen, no, es que ya se murió el bebé. Y fue así como de, ¿cómo en 3 horas? Y me dijeron, sí. Y ves a todas las mamás con sus bebés y dices, yo no voy a salir así. ¿Qué les voy a decir? Varicela, la que a todos nos da. Las que te llevan con tu primito para que te contagiara, esa le dio a mi hija. Y de esa enfermedad falleció. Y yo me acuerdo que me dijo, pues es que no importa lo que hagas. O sea, yo me la voy a llevar. Una producción de agencia. Toc, toc, ya llegué. Soy Ade Cambiare y este es un episodio más del podcast La Mamá que Soy. El día de hoy está conmigo una invitada que me da mucha alegría. ¿Por qué? Porque ella nos encontró en redes sociales, se animó a escribirnos y a decir, yo quiero contar mi historia. Pero además vamos a poder abordar por ahí algunos temas desde otro enfoque que es de especialista. Entonces, este episodio promete estar muy bueno, no se lo pierdan. Y les presento a Sandra. Hola. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien emocionada, la verdad, muy emocionada. Pues ya somos dos. Perfecto. ¿Desde dónde nos visita Sandra? Yo vivo en la ciudad de Querétaro, ya desde hace 300 años antes de Cristo y estaba ahí. Sí, ya llevo muchos años en Querétaro. Okay. ¿No eres de Querétaro? No, soy del distrito, pero llegué ahí creo que cuando tenía como 8 o 9 años. Entonces ya, soy queretana. Ya adoptada. Tienes residencia y todo. Visa, pasaporte, green card, todo. Muy bien, muy bien. Sandra, a mí me gustaría que nos compartieras cómo te animaste a decir, yo quiero ir a contar mi historia. Pues es que, bueno, ya viendo tu podcast, el contenido y todo, a veces uno cree que su historia no es importante porque uno ya se acostumbra a vivirla todos los días. Pero dije, ¿por qué no? O sea, aunque creo que muchas veces contamos nuestra historia con nuestra gente cercana, a veces no te das cuenta que puede tener un impacto en otras personas que están pasando por lo mismo que a mí me tocó vivir, por ejemplo. Claro. Y por eso me animé y dije, igual y ni me contesta o no ve mi mensaje, nada, porque luego eso pasa, ¿no? Pero cuando me contestaste, mi corazón así de puqui, dije, ¿y ahora qué le digo? ¿No? Pero sí, así fue. Muy bien, pues qué bueno que te animaste a escribir. Esperemos que más mamás se animen a escribirnos y a venir a contar su historia. Eso esperamos. A mí me gustaría empezar a conocerte y que me compartas a qué edad te convertiste en mamá. Bien chiquita. Yo fui mamá a los 18 años, porque era muy precoz, básicamente, ¿no? Fui mamá a los 18, fui mamá soltera. Hoy mi hijo tiene 25 años. Y pues como mamá soltera lo crié 1 año y medio, algo así, más o menos, hasta que conocí al que hoy es mi pareja. Pero a esa edad yo fui mamá por primera vez, entonces cuando yo llegué a esa relación yo ya tenía un bebé de 1 año y medio. Okay. Pero fue, pues sí, a mí me tocó esa creencia o esa educación de si eres mamá soltera nadie te va a querer, ¿no? Entonces, básicamente de quien te quiera, pues te hace el favor de estar contigo. Eso fue lo que a mí me tocó con el primero, ¿no? Y después cuando ya estuve en pareja, pues ya procreé otros 3 bebés, 3 niños. Y pues yo soy mamá de 4, pero 2 vivos y 2 no. Eso. ¿Cómo es este proceso de me voy a vivir nuevamente en pareja o por primera vez en pareja, pero tengo un hijo? Entonces, ¿cuáles eran tus miedos? ¿Cuáles eran tus inquietudes? ¿Qué te preocupaba? Pues mira, la verdad es que yo siempre he sido bien aventada. Yo primero me aviento y luego resuelvo. Yo suelo hacer así las cosas en la vida. Algunas me han funcionado, otras no. En el caso de ser pareja, yo me enamoré perdidamente del que hoy es mi pareja, porque llevo 24 años con él. Y la verdad es que no la pensamos. Creo que a mí como mujer ser pareja de él no me costó tanto trabajo. En lo que siento que nos costó a los dos fue en ser papás,
de mi chaparrito, ¿no? Ujú. Porque yo era como un tanto egoísta, como de, es que es mío, y solo mío, ay, sí, ¿no? Y él pues quería, obviamente, empezar Involucrarse. a meterse en la educación y demás, y yo le ponía muchos frenos. Ok. Entonces era de, así, para que le compres, para que lo pasees, para que lo presumas, sí, pero para que lo regañes o le llames la atención, no, ahí sí ya solo es mío. Es mío. Y creo que influyó mucho también que yo vengo de un matriarcado y pues mis papás al final fueron papás de él durante sus primeros 3 años de vida, aunque yo vivía allá en pareja, mi hijo siempre fue muy pegado a sus abuelos. Entonces tenían esta figura de autoridad del abuelo y de la abuela, después la mamá y luego el que es hoy mi pareja, ¿no? Ujú. Entonces creo que esa es la parte que más trabajo me costó porque yo decía, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿cómo se cede un hijo a una nueva pareja? Sobre todo cuando escuchas tantas cosas de abuso, de golpes, de violencia, de gente que no los quiere o parejas que entran y salen de la vida de una mujer y dices, híjoles, no le estaré regando, no le estaré presentando a mi hijo al candidato número 24 y después se vendrán otros. Ok. Un poco eso es lo que yo creo que a mí me daba mucho miedo y que no lo aceptaran en su familia. Ok. Eso me daba mucho miedo porque decía, ¿y si no lo ven como, a lo mejor no como su hijo, pero con respeto, ¿sabes? Claro. Y ahí yo, Que lo hicieran menos. sí, A y un sentía que lado. tenía que, ¿sabes? Como cobijar mucho a mi hijo, pero pues fue raro el proceso, duró años, esa es la verdad. O sea, yo creo que Lo nos adaptamos imagino. hasta que mi hijo tenía unos 7 años, Ok. más o menos. Ya, así como de, ya te cedo el poder, ya te lo puedes llevar solo a la calle, ¿no? Ok. Hasta esa edad. ¿Y qué pasó en ti para que dieras ese paso? Yo creo que yo estaba tomando terapia y creo que a mí me hizo clic lo que mi psicóloga me dijo. Me dijo, si vas a entrar, no vayas con la espada desenvainada desde el principio, ¿no? O sea, él no te ha dado argumentos o cosas de las que tú puedas desconfiar. Entonces, si le vas a entrar, entrale bien. Si no quieres o dudas, mejor no lo hagas. Da un paso atrás. Entonces, un poco como este sentimiento de perder lo poco que llevaba construido y de alguien a quien yo amaba profundamente, fue como, ay, no quiero perderlo. Y entonces dije, órale, va, me aviento a, a maternar con pareja, porque yo siempre lo hice sin pareja. Ok. Y ahí fue donde dije, así, órale, Ok. ¿no? Y volteando hacia atrás, ¿fue buena decisión? ¿No? Honestamente, yo creo que mis hijos tienen un gran papá, Ok. un gran papá. Un papá que ha estado presente, que no es perfecto, que pues ha tenido sus altibajos, pero siempre está para sus hijos, Ok. ¿no? Respetuoso de ellos y se enoja con ellos o sea, y nunca ha habido como diferencias, ¿sabes? De Ujú. esa parte. Ok. Y creo que es un gran hombre, o sea, es un hombre que es muy, que cuando ama lo hace desde donde él es, no desde esta parte que socialmente nos venden de ser súper perfectos, pero como que se ha expuesto con sus hijos. Al principio no era así, o sea, eso lo fue construyendo con ellos. Pero hoy que lo veo, digo, mis hijos tienen un gran papá. La verdad, tienen un gran papá. Ok. Eso es lo que yo creo. ¿Y su mamá cómo es? Esa mamá está bien loca. Pues es que tienen una mamá que es bien rebelde a la autoridad. Ajá. Una mamá que... Soy una mamá que se revela al sistema constantemente. Eso, así soy. O sea, si a mí me dicen blanco, yo digo, no, para acá. ¿No? Si me dicen, no, al niño no se le ponen los zapatos, y yo, se los pongo. ¿No?
los niños no se juega así, yo juego así. Entonces, he sido una mamá como un poco fuera de lo convencional, que siempre se está cuestionando si lo que está haciendo está bien, está mal. No siempre fui así, hoy soy esa mamá. Pero como fui mamá muy joven, yo siento que parte de mi adolescencia, porque pues era muy chiquita, todavía la viví con mi hijo, Claro. ¿no? Entonces tenía toda esta energía de irme de fiesta, irme a bailar, correr, saltar, ir, venir, cuando mis hijos estaban chicos y que lo requerían, ¿no? Hoy no, o sea, hoy no brinco y salto porque ya no hay manera, ¿no? Pero mientras ellos lo necesitaron, más bien yo siento que fui como su amiga y su compañera de juegos en muchas cosas y responsable en otras, por la edad también, ¿no? Pero sí, o sea, creo que la relación que hoy tengo con mis hijos es así, es mucho de sentarnos a platicar, de qué les pasa, de cómo se sienten sobre todo, de respetar sus decisiones, pero eso me ha llevado 25 años de mi vida, entender eso. Okay. Esa creo que es la mamá que hoy soy, pero me ha costado muchísimo trabajo. No lo dudo. Muchísimo. Yo creo que todas vamos en ese caminito, ¿no? De irnos construyendo como mamás, de irnos encontrando, y es un camino rudo. Sí. Sobre todo, sabes que esto del salto de fe a veces cuando te avientas a ser mamá joven, no te dicen en todo lo que te vas a tropezar, ¿no? Ni las caídas, ni los raspones, ni a lo que estás renunciando, ¿no? Y siento que yo nunca lo tuve claro hasta que ya estuve ahí. Claro. Y de repente me revelaba, y decía, ay, es que yo quiero hacer esto. Me decían, sí, pero ya tienes bebés, ¿no? O me quiero ir a la playa un fin de semana sola. Y me decían, sí, pero tienes bebés. Claro. ¿No? Por eso creo que aprendí como a jugar, a hacerlos mis compañeros. Pero me costó. La verdad es que es difícil ser mamá joven. Sí. Porque ves a tus amigos de la universidad, de la prepa, que se van de fiesta, que se fueron a un viaje juntos, y tú arrullando chiquillo y cambiando pañales, ¿no? Pero al final fue mi decisión. Claro. Nadie me obligó a ser mamá a esa edad. Exacto. Me identifico mucho con lo que dices, porque yo también fui mamá muy joven. Yo estudié mi carrera profesional ya siendo mamá. Y y me acuerdo tanto trabajar, ir a la universidad, cuidar niños, casa, todo. Y mientras estudiaba en la universidad, hubo, en aquel momento era cuando empezaba el tema, o se escuchaba más lo de intercambios. Ah, ok. Entonces, yo tenía muy buen promedio y me dicen, pues tú eres candidata para un intercambio. Y yo, sí. Y luego llegué a mi casa y dije, pues no, porque ya no era el momento, ¿no? Entonces sí puedes hacer muchas cosas cuando eres mamá joven, pero también te pierdes de otras. Claro. Otras que las ves y dices, me hubiera encantado. Me hubiera encantado poder hacerlo, me hubiera encantado poder tener esa experiencia, pero pues bueno, yo elegí este camino y la experiencia que me toca ahorita es esta. Y eso a veces se vuelve doloroso. Sí, es que te duele que no pudiste hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, elegiste hacer otras, pero dices, ay, yo quería ir a ese viaje. Claro. Yo quería ir a esa graduación. Yo me pude haber graduado con ellos o pude haber hecho esto. Y tu vida se vuelve diferente. Solo es eso. Sí. ¿No? Y ahorita ya estamos en el... ¿Qué me faltó? Sí. De regreso. Sí. Aparte, es que ahora eres mamá joven, ¿no? A mí me pasa que tengo amigas que yo tengo 44 años, pero las veo con niños de 10, 12. Y yo, ay, lo que te espera, ¿no? Porque ya pasé por ahí. Claro. Y la energía no es igual. No. No es igual ahora que a los 20 o a los 30, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco creo que esa es una de las ventajas de ser mamá joven, que tienes energía. Mucha energía.
para hacerlo, así es. Para aguantar las desveladas. Ah, sí. Y la pubertad y todas esas cosas bien raras. La ¿no? linda pubertad. Ay, sí, que ahora les dura hasta los 30 casi, ¿no? Sí, está Espero complicado. que no, ¿verdad? Yo también espero que tenga un puberto, pero yo ahora lo veo así, o sea, es como, un poco me dicen, ay, qué padre que haya sido mamá joven, pero de repente a veces es inevitable como hacer comparaciones y dices, sí, pero tú ya te fuiste a Grecia, ya te fuiste a París, ya viajaste sola todo esto, en lo que yo maternaba. Y ahora estamos al revés, ¿no? Ahora Claro. yo salgo, me puedo ir a, digo, ojalá me alcance para irme a París pronto, pero yo ya me puedo ir de viaje sola, ya puedo hacer otras cosas y ahora las veo a ellas maternando. Entonces un poco, a veces creo que se voltean las cosas en algún momento. Se vuelve contradictorio y pues al final hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Bueno, quizás no buenas y malas, solo diferentes. Así es. Y se van acomodando dependiendo las etapas, ¿no? Y dependiendo las decisiones que uno fue tomando en cada etapa. Entonces, pues bueno. Así es. Ahorita me mencionabas que que tuviste 4 hijos y 2 ya no están contigo. Así es. ¿Me puedes compartir esas historias? No queremos. Ah, ya me voy. No. Mira, primero fue Sergio. Sergio tiene 20, sí puedo decir nombres, ¿verdad? Sí. Sergio N. Ah, sí. Tiene 25. Después fue René, que ahorita tuviera 10 y no 22. Después fue Renata, que también falleció. Ahorita tendría 18. Estaría por cumplir 19 en una semana. Y mi chaparro, el chino, que acaba de cumplir 16 años. René, en la labor de parto, la versión oficial, para no meternos en problemas, es que se enredó en el cordón en la labor de parto. Y cuando yo llegué al hospital, me dijeron, ya estás en labor, necesitas caminar, ¿sabes? Como relajarte para que pues el bebé, para que puedas tener un parto natural. Y cuando yo me voy a caminar, yo me sentía mal y estaba como muy insistente en que me sentía mal. Me regresan al hospital mi familia y cuando me hacen el ultrasonido me dicen, no, es que ya se murió el bebé. Y fue así como ¿como en 3 horas? Me dijeron, sí. Y yo, no. Pero en ese momento es un shock muy, no puedo decir palabrotas, ¿o sí? Sí puedes. Muy cabrón. Porque no sabes si vas, vienes, si es real, si no es real. Solo sientes como todo el peso y volteas, porque pues a mí me tocó en un hospital de gobierno, y ves a todas las mamás con sus bebés y dices, yo no voy a salir así. ¿Qué les voy a decir? Porque te sientes culpable, responsable, no entiendes. Yo estaba súper chiquita, tenía 21, 22 años, algo así. Y obviamente pues su papá no sabía. Y era como ¿y ahora qué hago? Y la verdad es que te someten a una violencia obstétrica innecesaria, porque pues tiene que tener labor de parto. Y tú, pero sí. O sea, ya con la noticia. Uh-huh. Entonces fue como no, pues yo no le voy a echar ganas, no. O sea, ya no me voy a mover. Claro. La verdad es que no me acuerdo si fue natural o fue cesárea, porque es como un poco ese recuerdo lo tengo bloqueado de mi cabeza, pero sí me acuerdo que yo escuchaba muchas voces todo el tiempo a mi alrededor. No, ella ya no, ella ya no va a tener bebé. Entonces, esa violencia está cañón en esa edad, honestamente. No la haces consciente hasta años después que sales de ahí. Y bueno, pues al final el bebé murió. Pues le hablé a mi pareja y le dije, le habló a mi mamá. Me tenían aislada, yo no podía hablar con nadie, hasta que firmamos una responsiva en donde dijéramos que el hospital pues no
no había tenido No era el responsabilidad. responsable. Y pues dije, sí, ya, o sea, yo ya lo que quería era salir. Irte. Y creo que los siguientes 2 o 3 meses yo no me acuerdo, la verdad. O sea, yo me acuerdo que salí del hospital, que llevaba a mi hijo a la escuela, que estuve un tiempo en casa de mi mamá, que me sentía mal, porque aparte está toda esta parte de física de la lactancia y todo, pero como no hay bebé, pues te dan unas fiebres espantosas porque estás lactando, pero pues ¿a quién alimentas? Entre que te dan un medicamento para no seguir lactando y demás. O sea, solo me acuerdo de eso, pero no me acuerdo de qué otra cosa hice, la verdad, en esa etapa. Y después empecé a ir con un especialista, a decirle, a ver, esto pasó y no logro entender qué pasó. Entonces, ese es el recuerdo que yo tengo de ese embarazo. Después de ya de ir a terapia, como un poquito lo empecé a hacer consciente de lo que había pasado y pues pude pasar mi duelo, ¿no? Lloré y pues también estaba enojada con Dios, estaba enojada con la vida, estaba enojada con el doctor, no quería pisar un hospital, tenía mucho miedo de volverme a embarazar y me embaracé otra vez. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron casi 3 años Okay. o 4, entre 3 y 4 años, si no mal recuerdo. Sí, porque Renata nació en el 2006 y René murió, no me acuerdo si en el 2003 o 2004. No, 2002 o 2003. 3. Y me embaracé de Renata. Pero entonces ahí pasó algo bien raro, porque se te prenden, yo les digo, parecen NASCAR, o sea, banderas rojas por todos lados. Si no sientes eso, yo me preocupaba, yo me la vivía en el hospital. Que si es que no estoy sintiendo esto. Me decían, es normal, y yo no, revíseme, y revíseme. Claro. Pero, perdón, pero yo me empiezo a atender con un doctor particular y me dijo, oye, si en algún momento te dijeron que tú tienes calcificación en la matriz, y yo, ¿qué es eso? Y me dijo, sí, o sea, tu matriz se madura más rápido que un bebé. ¿Te das cuenta? Mi matriz ya tenía 9 meses y el bebé apenas tenía 8. Me dijo, y se avejenta, se cuenta. Entonces, cuando se avejenta, le deja de pasar nutrientes al bebé y esto hace que tampoco pase oxígeno y esto genera, pues sí, la muerte de un bebé. Y entonces me cayó el 20 de lo que había pasado con René. Dije, claro, eso pasó. Okay. Porque nunca hubo una razón como lógica, ¿sabes? Entonces, con Renata, el embarazo se súper cuidó, ¿no? Pero Renata fue ochomecina. Entonces nace Renata, después en el 2006 tengo a mi chaparro, al chino, que hoy tiene 16, pero Renata pues fue una niña ochomecina normal, o sea, no necesito incubadora, nada, pues era mi princesa, ¿sabes? Pero va a ser este año 11 años, en el 2014, a Renata le dio la enfermedad más común y estúpida de este planeta, que es varicela. Varicela, la que a todos nos da. Ajá. Las que te llevan con tu primito para que te contagiara, esa le dio a mi hija. Y de esa enfermedad falleció. Hay una cepa que se llama varicela complicada. Entonces, cuando a ti te da varicela, te salen estos granitos con agua, ¿no? Pero también te salen dentro, o sea, en tus órganos. La varicela complicada, hasta lo que yo he entendido, es te sale dentro de los órganos. O sea, no solo por fuera, sino por dentro. Entonces, ¿qué pasa cuando estos granitos no sé cómo llamarles, pero como estos granitos de agua se llegan a reventar dentro de un órgano, pues rompen la membrana del órgano. Y eso al final es bacterias que infectan tus órganos y sácalas desde adentro. Está un poco complicado. Okay. Y a ella pues como le salió en todos, pero el lugar donde más la afectó fue en los pulmones.
Entonces, cada que ella respiraba, o sea, este movimiento que nosotros hacemos de inhalar y exhalar, cuando se inflaba, esos granitos se reventaban y entonces rompían una partecita de la membrana del pulmón. Entonces le empezó a dificultar muchísimo respirar. Y aunque los otros órganos también estaban pues afectados, lograron un poco volver a funcionar y regenerarse. A lo mejor la bacteria no era tan agresiva en esos órganos como en los pulmones, porque constantemente estaba inflando y desinflando como un globito. Ujú. Y, fue un mes el que la tuvimos internada. Yo la llevé básicamente por un dolor de estómago, porque me acuerdo que amanecimos un día y me dijo, me duele mucho mi estómago, muchísimo. Y yo pues ya la había llevado al médico, ya me habían dado pues todo el medicamento, tratamiento para la varicela común y corriente. Y me dice, es que me duele y me duele y me duele y me duele. Entonces le comento a su papá y me dijo, llévatela a urgencias. O sea, que la revisen, que le hagan un estudio, lo que le tengan que hacer, porque no es normal. Perdón. Entonces, cuando llego a urgencias, les comento lo que ella me refería y todo. Me sacan y después de 20 minutos me salen y me dicen, tu hija va para terapia intermedia, está grave. Y yo, ¿cómo? O sea, la traje por un dolor de panza. Me dijo, no, pues ya todos sus órganos están colapsados. El hígado no está funcionando, el páncreas no está funcionando, el corazón está súper acelerado, los intestinos se le están paralizando, los pulmones tienen dificultad para funcionar. Y yo, en ese momento a mí la vida se me paró, la verdad. Porque dije, no, pero ¿cómo? O sea, yo no entendía. Que dije, ¿cómo? O sea, pero solo les duele el estómago. Me decían, no. O sea, tu hija viene grave. En gravidez se le llama cuando estás en peligro de morir. Y yo tenía 2 horas que había jugado con mi hija. Y entonces pues le tuve que hablar a su papá, decirle lo que estaba pasando. El shock es muy fuerte cuando te dicen algo así, pero en un periodo de 12 horas, mi hija pasó de terapia intermedia a terapia intensiva. Y yo no lograba como entender qué estaba pasando. Entonces empecé como a leer respecto al funcionamiento del pulmón, del páncreas, a la varicela. Se llama varicela complicada. Sé que tiene un nombre científico, ahorita no lo recuerdo. Pero de cada 1,000,000 le da a una persona y no se salva. O sea, en el mundo solo hay como el 1% de esos casos que ya son graves que se salva. O sea, de cada 5 millones una persona. Y entonces ahí es donde ya tus esperanzas dices, ya valí. Entonces estuve muy enojada los primeros 15 días, honestamente. Hice un montón de cosas, o sea, yo en ese entonces, bueno, hay un programa que se llama ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar. Yo era muy de escucharlo y me acuerdo que en algún programa escuché a un especialista de pulmón que era del Hospital Militar de México. Entonces hablé a la cabina de Fernanda Familiar, se portaron maravillosos, la persona que me atendió. Me dijo, no te preocupes, yo ahorita te mando los datos, te lo voy a mandar. Me lo mandó a Querétaro. Revisó a Renata y salió con cara de no puedo hacer nada. Dije, ¿cómo? Pero si tú eres el especialista, me dijo, no puedo. O sea, ya se me agotaron las posibilidades. Llamaron otros infectólogos, otros pediatras, intensivistas. Un montón de doctores pasaron por ahí. Y yo me acuerdo que yo en el hospital, entre que me hincaba y chillaba, salía corriendo y lloraba, intercambiaba con Dios favores, le decía, si yo dejo de hacer esto, si tú me ayudas con esto. Había momentos en los que estaba yo muy enojada.
desesperada, porque te sientes atada de manos, porque es como, no puedo hacer nada, nada. O sea, me duele mucho, pero solo la puedo ver acostada. Empezó a tener problemas para respirar, la intubaron y es bien difícil eso, porque entonces ves a tus hijos que, o por lo menos en mi caso, indefensos, enojados, sin entender qué le estaba pasando, pues tenía 8 años. Y aparte solo la podía entrar a ver media hora al día, porque pues estaba en terapia intensiva. Y te desinfectaban para que no entraras. Es bien complicado. Entonces me acuerdo que un día, muchos días salió el doctor a decirnos, entren y despídanse porque ya. Entonces entras y te despedías y de repente a las 2 horas era como de, ya mejoró un poquito. Y era como, sí, horrible. Y entonces uno de esos días, me acuerdo que eso es como a mí me tocó vivir. Sale el doctor y me dice, Sandra, no la va a librar. O sea, le estamos subiendo todo al respirador y aún así ella siente que se sofoca y se le está como saliendo el aire de los pulmones hacia el cuerpo. Entonces de repente se le veían como bolitas, como si se inflara. Me dice, eso es súper doloroso. Y yo decía, la verdad es que lo que mejor se me ocurrió hacer en ese momento fue salirme corriendo del hospital y como mi lógica era, si yo no me despido de ella, ella no se va a ir. Y me salí, agarré mi coche, lloré mucho, me estacioné en la carretera, le empecé a mentar la madre a Dios, ¿no? Le dije que cómo era posible que habiendo tantas niñas que sufrían violencia, que eran vendidas, que se las robaban, que sus papás no las querían, que vivían en la calle. Le decía, ¿cómo ella que está cuidada, que vive en una familia que la quiere, que es una niña inteligente, que no ha sido violentada, ¿sabes? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué te hice? Lloré mucho, mucho, mucho. Y esto va desde mi creencia, lo que les voy a compartir, pero yo sentí que aquí al lado estaba en el poder superior que yo creo. Y yo me acuerdo que me dijo, pues es que no importa lo que hagas. O sea, yo me la voy a llevar. Porque ella ya terminó, tú no. Y lloré mucho, porque le dices que no seas así, o sea, déjamela otro ratito. Y me dijo, no. Y entonces, pues me regresé al hospital. Pero siento que esa conversación que yo creo que sí pasó, me dio una paz bien rara, porque seguía preocupado obviamente por mi hija, pero ya no sentí esta necesidad de salvarla y de correr como loca. ¿Sabes? Como dije, ¿qué me toca hacer? Pues acompañar a mi hija. No tengo de otra. Y entonces justo el seguro de gastos médicos ya había topado. Y justo ese día pudimos trasladarla a un hospital público. De que, no sé, 4 horas antes no había lugar. Entonces la trasladamos y en el otro hospital, en el público, fue bien diferente. Porque me hice amiguis de las doctoras que atendieron a mi hija y me dejaban entrar en la mañana, a mediodía, en la tarde, a las horas de visita, en la noche. O sea, yo veía a mi hija, no sé, 8 horas al día, ¿no? Y entonces empecé a decirle, oye, te voy a cantar tu canción favorita, te voy a contar cómo naciste, la peiné, le pinté las uñas. Ella estaba entubada, ella no hablaba. Pero como que eso logró calmarla un poco y me permitían verla mucho más de lo que la veía en el hospital particular. Y siento que eso me ayudó a como a conectar con mi hija muchas cosas, como a ponerme en paz y decir,
te amo tanto que prefiero que me duela a mí a que te siga doliendo a ti, ¿no? Entonces un día platiqué con ella y le dije, oye, iba a ser Navidad. Mi hija murió un 16 de diciembre. Le dije, ya va a ser Navidad. ¿Qué le quieres pedir al niño Dios o a los reyes? Y me hacía así. Y le dije, ¿ya te quieres ir? Y me dijo, sí. Le dije, ok, entonces solo te pido que hables con Dios, le digas, y lo que sea que tú elijas, yo voy a estar bien. No sé cómo, pero vamos a estar bien. Y entonces yo le daba papelitos para que me escribiera cosas, ¿no? O sea, todo este tiempo ella estaba consciente. Estaba consciente. A veces estaba por el medicamento dormida o a veces el dolor se intensificaba y le daban un medicamento para el dolor, pero todo el tiempo estaba consciente. Y las enfermeras afortunadamente la querían mucho. Y pues le hacían circo, maroma y teatro como yo le hacía, ¿no? Entonces, platico con ella un 15 de diciembre y ya le digo, pues tú decide. Y te logro que yo me salí de ahí con el por favor que no decida irse. Claro. Pero también ya la veía bien complicada. O sea, no hubo un solo médico que nos dijera, hay por lo menos una posibilidad. No hubo uno solo. Y entonces, pues, ya me regresé a mi casa. Te interrumpí en el que le pasaban unos... Yo le escribía en los papelitos, ¿no? Y me acuerdo que esa es la frase que a mí me acompaña, porque en alguno de esos escritos me puso, solo acuérdate que tú siempre vas a encontrar la manera de poder. Tú siempre puedes, ma. Y me quedé con eso como de, ay, cabrón, es que no siempre puedo. Pero me quedé con eso mucho tiempo. Entonces, después de los papelitos que ya me dijo que ya, me voy a mi casa, sueño con Renata y sueño que me dice, ma, ya me voy, ya me duele mucho. Vas a estar bien, tú puedes. La parte complicada es que yo le prometí a Renata que si juntas habíamos entrado, juntas íbamos a salir, como sea, ¿no? Entonces, cuando yo sueño eso, me paro así como loca, le comento a mi esposo y me dice, vete al hospital. Y salgo. Querétaro es una ciudad que hay tráfico, pero las cosas no están tan lejos. Entonces llegué al hospital y justo cuando yo iba entrando le estaba dando un infarto a mi hija. Y la vi, le vi sus ojos cuando volteó y fue como, pues bye. Pero a mí no me habían dicho que, bueno, me sacaron, trataron de reanimarla, no sé, 40 minutos. Y cuando salió la doctora y me dijo, oye, San, tengo que hablar contigo. Y me dice, me da un conato de infarto, de la impresión. Y yo vagamente me acuerdo que yo vi a mi hija y me dijo, tú no te vas a ir conmigo, tú te tienes que quedar. Y o sea, no es que yo te prometí que me iba a ir contigo. Y me dijo, no, ma, te quedas. Y cuando despierto, pues me tenían en una camilla, me quito los aparatos y me dice la doctora, avísale a tu esposo. Entonces le hablo, me bajo a recibir a su papá porque el hospital es de, no me acuerdo si de 3 o 4 pisos. Espero a su papá que llegue y no le tuve que decir nada, o sea, solo me vio y me dijo, no me digas. Le dije, no te voy a decir. Subimos y pues nos tuvimos que despedir de nuestra hija de 8 años. Está complicado. Sí.
muy complicado. Mucha gente nos ayudó porque la verdad la lana nunca alcanza para la salud. O sea, no importa cuánto tengas en el banco, no alcanza. Y de repente las cuentas nos empezaron a comer y un montón de gente nos empezó a depositar dinero, a escribirnos, que conocían el caso de Renata, que estaban orando por ella. Entonces, como un poco siento que darle la cara a toda esa gente nos costó muchísimo trabajo, porque era como de, te quedé mal. No lo logramos, como si dependiera de nosotros. Los siguientes días fueron horribles. O sea, el primer año después de eso fue la cosa más horrenda que yo he vivido en mi vida. Porque en el duelo, lo más difícil, obviamente, es recibir la noticia y todo, pero agarrar tu vida normal sin esa persona cuesta muchísimo trabajo. Que de repente tú te ves, yo ponía 5 platos para comer y ahora solo ponía 4. Yo llevaba 2 niños a la escuela y ahora solo llevaba 1. Yo peinaba una niña todos los días y ahora ya no peinaba a nadie. ¿Sabes? Entonces, un poco me empezó a entrar ¿ahora qué soy? O sea, ya no soy mamá de una niña. Ahora, ¿eso en qué me convierte? O sea, yo sé que soy mamá de 2 varones, pero ya no soy mamá de ella. O sí soy. Y todo eso, durante un año lo traje en la cabeza. Como que, aunque tomaba terapia, que yo, no sé, a los 3, 4 meses de que falleció Renata, yo fui a terapia luego, yo no podía dejar de pensar, ¿pero qué soy ahora? O sea, ¿cómo se le dice a esto? O sea, soy mamá de una niña muerta, de un ángel, ¿de qué soy? ¿Ahora en qué me convertí? Y eso te friquea mucho, muchísimo. Y la otra parte que creo que más trabajo también cuesta es esta parte de cuestionarte todo el tiempo si hiciste lo correcto, si no es un castigo, si no fue tu culpa, si quieres seguir viva, si ya no quieres. Como todo eso, échalo en una licuadora todos los días. Pero extrañamente aún con eso, yo sentía cierta tranquilidad en mí, porque desde hace casi 11 años hasta ahora te puedo decir que yo siento que a mi hija yo no le debo nada y que tampoco ella me quedó a deber algo. Y eso lo sentí día 1. Pero incluso sentir eso me conflictuaba. Uh-huh. Porque era entonces no soy normal. Soy mala porque no siento otras cosas. ¿No? Y hay una cosa en tanatología que se llama duelo social, que es este duelo que te dicen que debes de sentir. O sea, cuando a ti te educan en cómo te comportes en un sepelio o ante la muerte de alguien, debes ir vestida de negro, no puedes hablar, no te puedes reír, tienes que ir a darle el pésame, o sea, todo eso es educacional. Pero cuando tú lo vives y la gente te ve con lástima, que te ven así como de, ¿qué habrá hecho para que se le muriera una hija? ¿Y ahora cómo le va a hacer? O el otro lado de, no te le acerques porque ¿qué tal si lo que tenía Renata se contagia y ella lo trae? ¿O qué tal si se te pega la mala suerte? Entonces mejor no le hables. Y fue bien rudo ese duelo, bien rudo, al punto de que nos tuvimos que mudar. Porque los vecinos salíamos y estaban así. Mira, ya se rió, ¿ves? Te dije que no le dolía tanto. Mira, el niño ya está jugando, ¿ves? Es que no les dolió, a lo mejor hasta ellos la mataron. Así. Entonces fue como de, ya no podemos estar aquí. Ni por nuestra salud mental, ni emocional, ni física, ni nada. Porque obviamente en algún momento el enojo hace que vayas y
le rompas la cara a alguien, ¿no? Y mis hijos estaban súper chiquitos. ¿Cambió la relación o la dinámica con tus hijos? Sí, se rompió mucho. Cada quien vivió su duelo. O sea, su papá, mi hijo mayor, mi hijo menor y yo. Cada quien por su lado. Ese es el punto de cuando pasa el duelo de un hijo. O sea, te rompes a tal punto que la vida apenas te da para pararte de la cama y a veces. Y no logras ver todo lo demás que está roto a tu alrededor. O por lo menos en mi caso no fue así. Yo no lograba ver, obviamente estaba con ellos, pero no era como yo te consuelo. Llorábamos juntos porque no sabíamos qué decir. O a veces, en este caso el chino, que tenía 5 años, me decía, pero va a regresar. Y yo le decía, no, y ya. Y trataba como de explicarle y me decía, por eso. Su lógica de los niños es muy simple. O sea, él decía, si se fue, va a regresar. ¿No? Pero también la lógica de él era, si a mí me dio varicela y yo la contagié, entonces yo la maté. También existe esa lógica. Qué fuerte. ¿No? Entonces un poco lidiar con eso era como de, puta madre, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque a mí apenas la vida me da para pararme. ¿Y cómo le hago para explicarle y que a él no le pase lo mismo? Y al otro, de que en ese entonces tenía 15, ¿cómo le hago para explicarle que, pues, que no soy la mamá que él pensaba? Y su papá y yo apenas si nos hablábamos. Era lo que te iba a preguntar, sí, ¿cómo había ido la relación? Se rompió mucho. Se rompió. Así. O sea, se acabó esa relación. La relación que nosotros teníamos se acabó. Porque entonces él, su manera de llevar su duelo fue trabajar más. Y se metió por completo a su trabajo. Después le dio mucha culpa estar en su trabajo, se salió de trabajar. Y a mí me empezó a pasar que a mí me daba mucha culpa verlo, porque hasta cierto punto estaba enojada con él. Y no lograba entender cómo manejar la situación. Porque hay muchas maneras de expresar el duelo. Mi caso fue llorando todo el día. Y la de él fue enojándose. Entonces, yo lloraba y él enojado, era una bomba de tiempo, todo el tiempo era peleas. Entonces lo que yo empecé a hacer fue aislarme y él pues también. Y así duramos como 8 años. Wow. Peleados todo el tiempo. Y nuestros hijos obviamente mal. O sea, la casa más inestable que te puedas imaginar, esa yo la tenía, ¿no? Entonces un día su mamá estaba bien y tenía ganas de hacer muchas cosas y su papá no, y luego al otro día su papá y su mamá no, y después se peleaban y se mandaban al demonio y se corrían de la casa y así, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y fue bien complicado. Agüita. Por favor. Sí, adelante. Así me tocó a mí, mi maternidad con mi hija. Y le extraño mucho. Claro. Mucho. Pero me ha costado muchos años de mi vida, 11 para ser exacta, aprender a vivir sin ella. Y aprender a ser otra mamá diferente. No, Ok. ya no la mamá de una niña, pero sí la mamá de 2 varones. Y también ser la mamá de una niña que no está presente, Ok. ¿no? Porque yo sigo siendo mamá. Y también de René. Pero me ha costado muchísimo trabajo entender eso. ¿Cómo puede ser una mamá de alguien que no está? Ok. ¿Cómo es eso?
Creo que un poco es mucha aceptación de que la vida no la tenemos comprada, no importa la edad que tengas. Y entender que tú eres mamá en el momento en el que tú engendras un bebé. Lo que la vida te depare no lo sabes, pero eso no te convierte en una no mamá. No dejas de ser mamá porque un hijo muera. Sigues siendo la mamá, pero ahora de una persona que un día pisó el mundo y ahora ya no está. Pero tu chamba es aprender de esa experiencia. ¿Qué mamá fuiste con esa persona que hoy ya no está? ¿Qué sí quisieras replicar ahora? ¿Y qué cosas no te funcionaron? Sin culpa. Ok. Sin recriminarte de yo debí de haber, no. O sea, porque al final tú haces lo mejor que tienes con lo mejor que puedes con lo que tienes, ¿no? Y claro que si yo hace 12 años hubiera sabido lo que sé hoy, hubiera tomado otro tipo de medidas. Pero no lo sabía. Entonces un poco siento que te castigas porque hoy sabes más cosas, pero quieres solucionar lo que pasó y ya no puedes. Entonces un poco siento que se aprende a ser mamá de un hijo no vivo. Hay quien les dice ángeles, hay quien, no sé, como cada quien le quiera decir. Un poco aceptando y entendiendo que el amor solo se vuelve eterno cuando alguien muere. Ok. Solo así es eterno. No puedes decir que es eterno mientras estemos vivos, porque yo no sé si nos vamos a enojar, si nos vamos a pelear, si, ¿sabes? Porque existen posibilidades. Pero cuando alguien muere, ya no hay posibilidades. Entonces puedes amarlo eternamente. Okay. Y es, creo que la manera en la que yo encontré de decir, ok, yo voy a ser mamá de Renata y lo que yo quiero es que cuando yo me vaya de este planeta, la gente sepa que hubo una niña que yo tuve, que pisó 8 años la tierra y todo lo que sí hizo por mí y por sus hermanos y por su papá. Si te funciona, qué padre, y si no, está bien, pero ella pisó la tierra. Y mi chamba ahora es asegurarme de eso, de enseñarle a otras mamás, que le enseñen a otras personas que sus hijos tocaron la tierra. Okay. Eso. Derivado de esta situación, tú das un paso en el tema profesional. Sí. ¿Cuál es ese paso? Pues justo cuando yo estaba en terapia, yo venía ya estudiando de tiempo atrás como psicología holística, vinculación femenina, o sea, como estos temas, ¿no? Y cuando llego con la tanatóloga y empieza a ver cómo va mi desarrollo, me dice, oye, le ayudaría mucho a otras mamás que sienten mucha culpa, que les enseñaras cómo no tener culpa o cómo la puedes manejar, ¿no? Y me empezó a meter la idea en la cabeza y decidí estudiar tanatología. Okay. Y fue un viajezote, porque uno cree que lo hace para ayudar a los demás, pero no, lo haces para entender tu historia, muchas veces. Okay. Y como se te empieza a aclarar y dices, claro, por esto estaba tan enojada, claro, por esto siento estos altibajos todo el tiempo, ¿no? Y ahí empecé hace 10 años a estudiar tanatología y acompañar a otras mamás. Primero empecé con mamás en sus procesos y ya después se fue sumando otro tipo de consulta, pero así empecé hace 10 años. Ay, es un montón de tiempo. No, es un abrir y cerrar de ojos, Sí. El tiempo vuela. Antes de que empezáramos a grabar, me compartías un poco sobre tus prácticas ya como tanatóloga. Sí. ¿Nos puedes compartir para que todos vayan conociendo un poquito? Da miedo. Bueno, yo me especialicé en varias cosas,
Bueno, he tomado varios diplomados, no me gusta decir que soy especialista, pero he tomado varios diplomados que me han dado la oportunidad de ayudar, no solo en tanatología, sino en otras cosas. Estudié algo que se llama la conciencia de la muerte, que es este paso de hacer consciente tu propia muerte. ¿A ti qué te gustaría dejar en la tierra cuando ya no estés? Ujú. ¿En qué condiciones me gustaría irme? Que no, digo, yo entiendo que no son la hora de las complacencias, ¿no? Claro. Pero es qué huella quiero dejar, estoy viviendo la vida que yo quiero o la estoy viviendo bajo las creencias de otras personas o por presión de otras personas. Un poco hacer conciencia de tu vida te permite hacer conciencia de tu muerte. La otra que también no me gusta que esté de moda, pero los temas de ansiedad. Yo me volví una persona sumamente ansiosa a raíz de lo de Renata. Entonces como que no lograba llegar con alguien que me dijera, o sea, vamos a hacerle así, hasta que encontré la fenomenología existencial, que es lo que la vertiente que yo estudié, y entendí cómo puedes disolver la ansiedad y cómo la puedes trabajar. Y hoy tengo pacientes que cuando llegaron a este espacio, venían con una ansiedad a veces de no salir del baño, porque les daba miedo, a que ahora caminen en la calle muy gustosamente, ¿no? Es un trabajo de mucho tiempo, de mucho compromiso por parte de la gente que entra a terapia y obviamente de mi parte, pero la ansiedad sí se puede, sí hay manera de entenderla, disolverla, aclararla y ser funcional con la ansiedad. Y la otra cosa que me gusta mucho que estudié es lo de la transformación existencial, que yo le llamo, que es lo que les decía que a mí me pasó, o sea, yo era esta mamá, ahora quién soy, ahora quién quiero ser y qué necesito para hacer esto que yo quiero, a qué tengo que renunciar, qué precio voy a pagar, si realmente son mis sueños o si me educaron para ser cierta mujer o cierta clase de mujer. Y un poco es echarte este viaje en ti de decir qué mujer quiero ser, qué mamá quiero ser. O sea, quiero ser la mamá que sea amiga también de mis hijos. Quiero ser la mamá que escuche o quiero ser la mamá que ponga reglas súper claras todo el tiempo y no abrir esta comunicación. ¿Quién quiero ser? O sea, ¿qué estoy siendo ahorita? ¿Qué me pasó? Que soy esta mamá y si ya no quiero ser esta mamá, ¿en quién me quiero convertir? Hace poco, tú me preguntabas hace rato que hice un taller que se llama ¿La madre qué? ¿O cómo era? La mamá perfecta. Ajá, la mamá perfecta. Y que por cierto, me hace tanto ruido es ese, que todas somos. ese término. Porque al final, pues no hay una descripción de la mamá, ¿no? Exacto. Tenemos muchas ideas que se han ido construyendo alrededor de la mamá perfecta, pero digo, creo que todas intentamos ser esa mamá perfecta, pero siento que se pierden muchas cosas en el intento. Pierdes muchas cosas contigo, pero también pierdes cosas con tus hijos. Porque Sí. intentar ser la mamá perfecta, para tus hijos a lo mejor lo que trasladas es las necesidades que tú tuviste cuando eras niño o cuando eras joven. Pero... Okay. Perdón. No, pues ya no. Me cortaste la inspiración, Sí. Rodrigo. Perdón, pero ni siquiera avisó, ¿verdad? No, nomás dijo está lleno. ¿Y hasta dónde se habrá quedado? Ahorita que empezaste a hablar, empezamos de ahí mismo. Sí. Ahí está. ¿Cómo te estás sintiendo? Pensé que era hasta de... Ay, mi corazón. ¿Tranquila, a gusto o A estás... gusto. Solo sí me costó. Me imagino. Sí. Pero me siento cómoda. Ok. Eso sí. Eso es bueno. Eso es bueno.
Es que cuesta trabajo. Ay, claro. Yo no sé cómo le haces para hablar con tanta tranquilidad. Yo estaría desbordada. No, pues es que me desbordé un chingo de años. Antes no podía ir a una palabra y... Claro. Pero es que es como si yo te preguntara qué se siente escuchar tantas historias. Y hoy tú ya lo ves más natural, porque es... Ay, ni te creas. Pregúntale si yo lloro y lloro y lloro. Sí, pero me refiero a que No. ya sabes que puede pasar, Sí, claro. ¿sabes? Y entonces ya no te da miedo. Como decir, si me abro, voy a llorar. O puedo ser empático, o sea, puedo ser muchas cosas. Sí, Pero ¿qué pasa cuando llega alguien y te trae algo diferente a lo que no estás acostumbrado? Claro, sí te saca del... acá ya estamos. Es lo mismo de este lado. Ok. Al principio me costaba mucho, o sea, ni conmigo lo hablaba. Ajá. No me veía al espejo porque decía, no, tú eres la mamá de la niña muerta, güey, no me veas. Pero un poco te das cuenta que en tu vida o sea, esta es tu historia. Si tú te avergüenzas de tu historia, entonces, ¿en quién te convierte? ¿Listo? Ahorita que mencionas esta parte de si tú te avergüenzas de tu historia, ¿cómo te puedes avergonzar de algo que tú no, que estaba fuera de tu control? ¿Cómo te puedes avergonzar de este suceso que definitivamente no era lo que querías, que hiciste todo lo que tenías que hacer, pero, o sea, ¿cómo? Creo que mucho es, tú eres el resultado de la gente que te rodea, ¿estamos de acuerdo? Sí. Uh-huh. Si esa gente que te rodea se siente avergonzada de tu proceso, ¿qué es lo que te transmite? Pues vergüenza. Ok. Y entonces eso hace que tú sientas vergüenza de ti misma. Pero entonces, ¿es por eso que se siente de los demás? Sí, no es que yo... ¿Pero es vergüenza o es pena? No, te sientes avergonzada porque, bueno, en mi caso fue porque yo siempre presumí la familia perfecta y no lo éramos. Siempre digamos que hice todo lo que estuvo en mis manos para que mis hijos estuvieran bien, o sea, los vacuné, los llevé al médico, los bañaba, los cuidaba, los alimenté, ¿sabes? O sea, y aún así no pude. Pues en mi familia y en la de mi pareja, pues no habían tenido decesos de niños. Me refiero a mi familia, mis papás, mis hermanos y su papá y sus hermanas o sea, esa familia no habíamos como sufrido. Había habido niños enfermos y demás, pero como un deceso así, no. Y siento que un poco la gente te juzga mucho porque te ven con mucha lástima y eso hace que te avergüences también. Okay. Porque tú imagínate, y a lo mejor va a ser muy vano el ejemplo que te voy a poner, pero cuando tú sales a la calle y vestida bien chula con tu vestido blanco, tus tenis, ¿no? Maquillada, y toda la gente te empieza a ver así feo, ¿cómo te sientes? Sí, te vas haciendo así muy chiquito. Entonces empiezas a sentir hasta porque dices, ¿qué tengo? Uh-huh. A lo mejor no logras entenderlo, pero dices, o sea, ¿qué tengo? ¿Por qué me ven así? Lo mismo pasa con tu historia. Toda la gente te ve como de, no, ya se le acabó la vida, ya se la cargó la chingada básicamente. Claro. ¿No? Si sigue respirando, le va a ir bien. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué debemos decir? ¿Cómo nos debemos portar con una persona que está viviendo esta situación? Yo creo que hay un dicho que dice que la vida, o Dios, o en lo que ustedes crean, por algo te dio 2 oídos y una boca, para escuchar más de lo que hablamos. Es decir, cuando tú conozcas a una mamá que está pasando por esto,
creo que lo mejor que puedes hacer es escucharla y acompañarla. Porque de verdad es una patada en el trasero que te digan, Dios necesita un ángel. ¿Quién sabe qué habrás hecho para que te castigaran así? O así Dios lo quiso. Tienes más hijos. Puedes tener más bebés. Estás muy joven para echar a perder tu vida. Ya no llores. Todas esas frases son una pata en el trasero. Y yo sé que hay mucha gente que no lo hace con el afán de lastimar. Uh-huh. Solo no estamos educados para lidiar con el dolor de otra persona. Lo primero que queremos es cálmate, no llores, ya. Uh-huh. Porque si tú lloras, yo no sé qué hacer con lo que tú estás sintiendo. Entonces, un poco creo que mucho del trabajo que hacemos en terapia, en general, es eso. O sea, es escuchar a alguien y no juzgarlo, o sea, no quererle arreglar la vida, ¿sabes? Y con una mamá en un proceso de duelo por un hijo pasa lo mismo. Solo escúchala. Solo va a tener ganas de llorar, de pensar que la vida es una mierda, de sentirse rota, de no entender qué está pasando. Y tú no puedes hacer nada, y ella tampoco. Y lo tiene que pasar. Y lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de estar ahí y decirle, aquí estoy si necesitas. ¿Quieres llorar? Lloramos. ¿Quieres hablar? Hablamos. ¿Necesitas que te escuche? Te escucho. Pero más allá, la verdad es que no podemos hacer nada. Claro. ¿No? Porque, por ejemplo, tengo una paciente recién entró a terapia y el conflicto con ella y su familia es que cuando ella va a ver a su familia es como de, ay, ya pasaron 5 meses de la muerte de tu hijo, ya, deja de llorar, ya no va a regresar, ya, límpiate las lágrimas y sigue. Y esa mamá está destruida. Deshecha. Uh-huh. ¿Sabes? No, y ahora ya no le invitan, porque, ya sabes cómo llora esa mujer. No, para que venga y nos amargue la fiesta. El punto es que alrededor de alguien de una mamá que está viviendo un duelo, alrededor la vida sí sigue. Uh-huh. Pero tú que la estás viviendo no sigue, está uh-huh. estancada. Tú todos los días te paras, lloras, extrañas, añoras, deseas que sea una pesadilla, buscas 300 maneras de revivir a tu hijo o hija, deseas que ya te recoja la vida. No, a veces la verdad es que solo te da para bañarte y a veces solo para levantarte de la cama, no te da hambre. ¿Me explico? Entonces, algunas mujeres así la vivimos y es de los duelos más, creo yo, más complejos, aunque hay uno que yo considero que es más complejo todavía, pero es como si te quisieran obligar a ser alguien que no eres para que los demás se sientan cómodos. Uh-huh. Entonces, un poco, incómodate un poquito. Yo sé que es incómodo escuchar a una persona llorar, pero también es incómodo para nosotras que estamos viviendo este proceso, que alguien no se tome 5 minutos para escucharte. Que te digan, yo estoy aquí para ti todo el tiempo y te quiero, ajá, y 5 minutos no tienen para oírte. Eso creo que es lo menos empático que podemos hacer. Sandra, hablabas ahorita de estos 3 áreas donde te especializaste y hablabas de la concientización de tu propia muerte. Sí. Y a mí me llama mucho la atención porque recientemente hubo una situación por la que pasé que me hizo pensar en qué pasaría si yo no estoy aquí. Y fue así como de, pero bueno, ¿pero qué va a pasar con mis hijos? ¿Pero qué van a hacer? Pero entonces, esta situación que viví, estuvimos en riesgo, afortunadamente no pasó nada, sin embargo, para mí fue mucha angustia el decir, o sea,
toda la gente que se va a movilizar, porque para empezar ni siquiera saben dónde estamos, pero para encontrarnos, pero para si nos reconocen, si no nos reconocen, pero si todo lo que van a tener, todo lo que les voy a tener que mover, pero que si van a tener que gastar. O sea, para mí fue una situación que me movió tantas cosas y hubo varios días que lo traje así de, voy a incomodar mucha gente. O sea, si algo me pasa y ya, obviamente empecé a tener mis medidas como de, ok, voy a estar avisando de voy a tal lugar y ahora voy a tal lugar. Y empecé a tomar medidas, ¿no? En movimiento y en otras cosas que están involucradas a mi alrededor. Pero aunque tomé esas medidas para hacer batallar menos a la gente si algún día me pasa algo y no estoy enferma y no estoy localizable, no me siento que yo esté concientizada para mi propia muerte. O sea, no me siento, aunque tomo medidas, yo no puedo decir, sí, ya estoy preparada, lista, vámonos. No, o sea, listos creo que no. Uh-huh. Quien te diga que está listo, yo lo dudo mucho. Y pónmelo aquí para darle terapia. Okay. Pero la cuestión de hacer conciencia es que tú sepas y sientas que te vas a morir. Ok. Y no puedes hacer nada. Uh-huh. Y tampoco vas a saber cuándo, ni cómo. Uh-huh. Que el punto de hacer conciencia es qué quieres hacer antes de irte, porque eso no es una decisión que tú vas a tomar. Tú no decides si te vas a morir o no. Uh-huh. Eso ya está decidido. Eso es lo único que no podemos elegir. Todo lo demás lo puedes elegir. Puedes elegir cómo vestirte, qué pensar, qué sentir, qué oler, qué comer, con quién estar, cuántos hijos tener, cómo educarlos. O sea, todo eso lo puedes elegir. Morirte no. Eso sí o sí te va a pasar. ¿Qué quieres hacer con eso? O sea, ¿qué quieres hacer antes de irte? Y un poco siento que cuando logras sentir eso, cuando realmente entras en estas respiraciones como si fueran meditación, es decir, me voy a morir en 5 minutos. ¿Qué quiero hacer en 5 minutos? Okay. ¿Qué quiero pensar? ¿Qué quiero sentir? ¿A quién quiero ver? ¿A quién le quiero llamar? ¿Qué quiero ver? ¿Qué es lo último que quiero leer? ¿Qué quiero hacer? Si eso lo haces con tu vida, te das cuenta que te acabas el mundo. Okay. Porque entonces no te quedas con las ganas de hacer muchas cosas pensando en que vas a ser eterna todo el tiempo. Todo el tiempo estamos posponiendo, ¿no? Diciendo, ay, luego voy a ver a mi abuelita, porque pues, no he tenido tiempo. Y de repente el otro día te hablan y te dicen, ay, ¿qué crees? Se murió tu abuelita. Uh-huh. Y sientes culpa, porque dices, ay, ¿cómo no la vine a ver? Pues porque no lo elegiste. Porque no estabas ni siquiera consciente de que la vida se va en 5 minutos. Y por ejemplo, entiendo esta parte como de ir haciendo estos checks, ¿no? Uh-huh. Y no quedarte con las ganas, pero ¿cómo le haces cuando eres mamá? Y aunque dices, ay, pues mi último día quiero por decirte, ¿no? Lo quiero vivir en la playa, leyendo un libro, o lo quiero vivir en una montaña, o no sé, X. Pero dices, pues qué chido, pero tienes hijos que llevar a la escuela, pero tienes que hacer de comer. Y aunque no te guste, o sea, hay cosas que aunque no te gusten y aunque no estés, que no se disfruten, porque yo creo que hay poca gente que disfruta estar planchando o lavando ropa. Y que no se escriban, ¿no? Es que lo eliges. A ver. O sea, vamos a suponer, si tú eliges quedarte con tus hijos, ajá, y tu último día de vida, ¿ok? Eliges quedarte con tus hijos y hacerles de comer y despedirte de ellos, esto tiene un precio. Ya te entendí. ¿Ok? Ya entendí. Que tú te vayas a la playa y te consienta un hombre bien musculoso y te dé un masaje en todo el cuerpazo, que se te desestrese todo y te dé el aire y leas tu libro favorito y todo, tiene este costo. De estos 2 costos,
¿Cuál es el que menos conflicto te causa pagar? Ok. ¿Cuál es el menos doloroso para ti? El menos doloroso. El menos doloroso, porque los dos te van a doler. Nunca lo hubiera planteado desde Que ese tú punto no de vayas vista. a la playa, claro que te va a doler porque es algo que tú deseas, pero te duele menos que dejar a tus hijos. Claro. Entonces los dos te duelen, solo que te duele menos. Y uno se va por eso, Ok. por el que te cause menor renuncia. Ok. Eso es lo que hacemos. No es que tengas que, ese es el punto, que la gente vive en el tengo que ir al mercado, tengo que hacer esto con mis hijos, tengo que trabajar. No tienes que. Tú lo eliges porque no hacerlo, el precio ya no te gusta. Y si aún así tú eliges hacer otra cosa, aún con el precio que tengas que pagar, dale. Pero más bien siento que la elección es fácil. O sea, cuando tú eliges, es fácil porque eliges en base a lo que a ti te gusta, a tus deseos, a algo que añoras a lo mejor. Pero yo en consulta les digo mucho, o sea, vete un pasito más adelante a que estás renunciando por esa elección. Si puedes con tus renuncias, entonces sí, camínale, compañero. Pero si ya no estás pudiendo con eso, pues entonces date un pasito atrás y ve por qué. Ok. ¿Por qué no? Ok. ¿Vamos bien? Se cortó, otra vez se acabó. Llevamos casi 2 horas. ¿En qué momento? No, ya vámonos. Pobrecitas. Yo nomás escuchaba, dije, algo está pasando, algo está pasando. Sí, pero íbamos a seguir grabando con esa. ¿Sí? Sí. O sea, para cuando termines volteas acá. Ok, va. Entonces, para darle ahí. O muevo a la muevo todo para allá. Bueno. Ok. Continuemos entonces. Después de la conciencia de tu propia muerte, me hablabas del siguiente punto, que es la Transformación existencial. Justo cuando tú haces conciencia, entonces ya dices, ok, entonces, ¿en quién me quiero convertir? Ok. Yo puedo hacer lo que yo quiera. A lo mejor, si quieres, puedes ser bombero. Ok. ¿Qué requieres para ser bombero? Pues todo esto. Ay, sí, qué padre. Ajá, pero tienes que renunciar también a esto. Ay, es que eso aplica mucho con las mamás, porque las mamás hemos dejado cosas pendientes, por ser mamás, y retomarlas implica que tienes que dejar cosas, y regularmente las cosas que tienes que dejar son con tus hijos, y entonces eso te hacen mala mamá. Ajá, te hacen sentir culpable Ajá. por elegir. Ajá. ¿Cómo se trabaja eso? Pues un poco yo aplico el sagrado derecho de mandar a la chingada a la gente, honestamente. Ok. Porque es como de, ¿no te gusta? Bueno, pues ven y hazlo tú. O sea, ¿por qué te crees? O sea, un poco sí hay que hacer conciencia de que la gente opina lo que no hace, ¿no? También un poquito hay que untarse mantequilla a veces y decir, ok, pues no te gusta, está bien, pero sigue siendo mi elección. O sea, entender que no nacimos para cumplir las expectativas de los demás. Tú tienes tus decisiones, tienes tus propias expectativas, tienes tus expectativas con tu familia y en base a eso tú tomas tus decisiones, no esperando que a tu amiga le guste. Dices, pues si a mis hijos y a mí nos es funcional, como por qué tendría que considerar a todos los demás para que a mí me funcione. Claro. Porque aparte no vas a poder. Porque va a haber gente que no importa lo que hagas, no les va a gustar. Okay. Entonces un poco también tener claro que vivir como tú quieres tiene un precio. Y si tú lo quieres pagar, bienvenida. No es el que yo te voy a poner, o sea, yo no te voy a poner, te va a costar $5,000. No. Ay, perdón. Un poco es el precio emocional. Okay. ¿No? A mí, esto que yo he hecho a lo largo de 11 años me ha costado amigos,
familia, mi pareja en algún momento porque me separé de él. Luego regresé. Ok. Luego volvimos a ser novios. En el siguiente episodio. En el siguiente episodio. Cómo levantar la chancla que ya tiramos. Ese va a ser el siguiente episodio. Ok. Pero mi relación con mis hijos me costó trabajo, o sea, y me costó en cuanto a que la tuve que derrumbar y tirarla porque no me servía esa relación. Ok. Y el precio sí es alto, sí. Pero honestamente hoy lo volvería a pagar porque hoy veo la gente que me rodea y tengo unas amigas increíbles que cuando yo estoy en el piso se ponen ese ras y me dicen, aquí me va a quedar cuando quieras hablar, Ok. ¿no? No te voy a obligar, no me vales madres, pero tampoco te voy a levantar, ¿no? Aquí te voy a esperar a ver qué quieres hacer y si necesitas ayuda y la pides, aquí voy a estar. Pero si no, ahí tú sabes. Y un poco siento que eso te construye mucho. Ese es el precio que a veces uno paga por vivir la vida que uno quiere, ¿no? Yo, familia igual. Va cambiando como que te vuelves más selectivo. Pero es bien liberador estar con gente a la que sientes que puedes llegar hoy así arreglada y hecha pedazos y ponerte a llorar como niña chiquita. Y que sepas que la que está ahí al lado o el que está ahí al lado te va a dar la mano y te va a decir, vas, llora. Ok. Sin decirte quererte arreglar la vida, ni ya no llores, ni tú siempre puedes, ni no. O sea, que sepan que estás quebrada y no pueden hacer nada. Ok. Un poco siento que eso vas construyendo con el ser honesta con la gente con la que estás. Ok. Eso creo que funciona. Muy bien, Sandra. Muchas gracias. No, pues al contrario. Ya nos extendimos un montón. Ya sé. Estoy Le cortan la disfrutando. mitad. Estoy disfrutando bastante esta conversación que estamos teniendo. Me da mucho gusto. Me gustaría ir cerrando con algunas preguntas. Y la primera me gustaría saber, ¿cuál es el regalo del Día de las Madres que atesoras? La neta, Ujú. hoy te puedo decir que la última carta que me hizo mi hija, Ok. con sopas, que ya ni siquiera han de servir. Pero la atesoro mucho porque no va a haber otra. Ujú. Y de mis hijos, híjoles, es que mis hijos tienen alma de rockero, Ajá. pero el que ellos se den este espacio para estar con su mamá, no importa qué hagamos, solo el hecho, a lo mejor hasta sentarnos a ver una película y a veces agarrarnos del chongo, ¿eh? Ok. Pero el que ellos digan, quiero estar contigo porque me nace, lo atesoro enormemente. Y verlos respirar, la neta. Con todos sus defectos, virtudes que puedan tener, regadas en la vida. O sea, que respiren y diga yo, existe la posibilidad de un mañana con ellos. Lo atesoro enormemente hoy. Ok. ¿Cuál sería el regalo de Día de las Madres ideal para ti? Hay un fin de semana en la playa. Sin hijos, sin viejos, sin nada. Sin pacientes, sin llamadas, así. Sí, es que hace falta a veces hacer un alto. Un desconecte. Sí. Ok. Para mí sí, sí. Aunque digan, luego he tenido ahí mensajitos en el TikTok de, eres una mujer súper egoísta. Y yo, sí, sí soy. Súper. Sí. Ok. Yo sí añoro, aprecio mucho mi soledad, muchas veces. Ok. ¿Eres mamá de remedios? De remedios caseros, el tecito, Ah, sí. ¿sí? ¿Cuál es 100%. tu remedio más recurrente? ¿O el más efectivo, o el que más te gusta, o el que compartes? Uno que a mí me lo pasó mi abuelita, ¿no? Y yo lo ocupé en la pandemia cuando me dio COVID. El té de canela con ajo y cebolla, que Ajá. te eleva las defensas. Yo no me lo he dejado de tomar desde ese entonces y afortunadamente no me he vuelto enferma desde hace 4 años. Ok. Ese lo amo. Y ponerles alcohol a mis hijos cuando se enferman.
de gripa, así de alcohol, sudadera y órale a la cama. Y sí funciona. Ok, Ese funciona. muy bien. Anotado. Anotado. Eso funciona padre. ¿Tu mayor miedo como mamá? Ya lo viví. Sí, me imagino. Sí. Pero me sigue dando miedo que a mis hijos les pase también. Claro. Aunque hoy sé que en algún momento ellos ya no van a estar. No sé si antes de mí o después de mí. Ujú. Yo lo único que pido es que sea después de mí. Ujú, Eso sí. ujú. Que ahora sí, ¿sabes? Como que tenga más tiempo con ellos. Pero yo creo que ese miedo ya lo desbloqueé de alguna manera. Hoy lo veo de manera diferente, Claro, pero sigue siendo. sigue estando ahí. Sí, claro. Como mamá, ¿cómo te gustaría ser recordada por tus hijos cuando ya no estés aquí? Como rebelde al sistema. O sea, como mi mamá no sabía cómo, pues se aventaba, Ok. ¿no? Un poco así. Como, pues como soy, ¿sabes? Como humana, o sea, como mi mamá a veces tenía días tristes, días complejos, y a veces tenía días muy felices, y a veces tenía ganas de ayudar, y a veces no tenía ganas de ayudar, y a veces se ponía a bailar con la escoba, y a veces nos regañaba, y así, o sea, que me recuerden como un ser humano, y que no me suban a un altar, porque no, o sea, les va a conflictuar muchísimo. Yo feliz. Si me quieren volver santa, yo feliz. Pero no va a pasar, ¿sabes? Es así me gustaría Ok. que me recordaran mis hijos. Sandra, te quiero agradecer con el corazón Ay. este espacio, este momento, de verdad lo atesoro, me llevo muchas herramientas, muchas gracias por animarte y escribir y decir, Ay, muchas yo gracias. quiero contar mi historia. Anímense y escriban. Sí pasa, sí pasa. Sí pasa, sí pasa. A veces nos tardamos en contestar, sí es verdad, pero Sí, pero está padre. Muchas gracias. Estaba bien nerviosa cuando llegué aquí. Tú me viste que parecía gelatina, tiqui tiqui. Pero estoy muy agradecida porque yo creo que eso es lo que hace que tengas una buena vida, que compartas lo que a ti te pasó, esperando que alguien más le esté pasando algo parecido o tenga casos cercanos y diga, en algún lugar yo escuché que así lo hicieron y sea una posibilidad. Solo eso. Yo te lo agradezco infinitamente. igual yo a ti y déjame, te doy un regalito. Ay, eso nos encanta en este perfil. A ver, este regalito es para ti, Ay, con muchas mucho gracias. cariño y mucho agradecimiento. ¿Lo puedo abrir? Adelante, Sí. es tuyo. Y es una mariposa. Es que yo tengo mariposas tatuadas Ok. por todo el cuerpo. Ay, no puedo. Soy muy inútil con las No, manos, no, nada de eso. Ay, qué bonito. Lo puedo enseñar a la cámara, Sí, ¿verdad? sí, sí. Voy a poner acá mi flor. Y roja. Aparte te voy a dar una primicia el día de hoy. A ver, Nunca en mi vida me había vestido de rojo. Nunca. Ni calzones. se te ven muy bien. Y dije, ingreso. Miren. Ay, está precioso. Muchas gracias. Gracias a ti por aventarte el camino que Ay, ya no, sabemos que muchas está a gracias. veces un poco complicado Sí. y aún así decir sí, sí voy Está precioso. y estar aquí y compartir. De verdad, Ay, de no. corazón, muchas, Muchas muchas, gracias. muchas gracias. Me gustaría que aprovecharas este espacio para compartir tu proyecto profesional, dónde te pueden encontrar, cómo, qué servicios ofreces, etcétera. Aprovecha y este espacio es todo tuyo. Pues para la vendimia. Ay. No, bueno, pues yo básicamente me dedico a dar terapias y talleres. Tengo un espacio que se llama la Universidad de las Emociones y justo hacemos esto, o sea, conectar a la gente en espacios más humanos. No de juicio, no de tienes que ser esto, no. Lo que hacemos en la Universidad de las Emociones son grupos terapéuticos, justo porque funciona platicar tu historia con otra persona. Y tenemos talleres, tenemos diplomados, tenemos entrenamiento para tanatólogos o para nuevos tanatólogos.
Para terapeutas recién egresadas, ahí hay una psicóloga que me acompaña, Silvia Maldonado, y eso es lo que hacemos en la universidad. Damos terapia individual. La verdad es que a mí ese espacio me ha costado 10 años porque esa es la única promesa que le cumplí a mi hija. Hacer algo con lo que ella me enseñó. Y nació la Universidad de las Emociones. Okay. Entonces así nos encuentran en todas las redes sociales, como la Universidad de las Emociones, en TikTok, Instagram, Facebook, y creo que en YouTube como la Uni de las Emociones. Y a mí me encuentran como Sandra Telles Tanatóloga, igual en todas las plataformas. Perfecto. Muchas gracias. Y esperemos que se repita esta visita. No, Quedaron temas ahí pendientes. Tú dime cuándo. Nos venimos a vivir a San Luis. Muy bien. Aparte se come bien rico aquí. Qué bueno que comiste muy bien. Sí, muchas gracias. Excelente, pues este fue un episodio más del podcast La Mamá que Soy. Espero que lo disfruten tanto como lo disfruté yo, que se lleven tantas herramientas como me llevo el día de hoy yo. Si les gusta, si creen que a alguien le puede servir, por favor compartan, no dejen de seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en la siguiente.